Amós capítulo 2, verso 6 en adelante. Cuando lo tenga, se pone de pie. Y aunque no lo haya encontrado usted en medio de la Biblia, habla. Ahí haga como que está leyendo. Ayúdele al que no lo ha encontrado, por favor. Le voy a decir dónde estamos. Está entre el Génesis y el Apocalipsis, así que no hay manera de dónde perderse. Así que no hay manera. Amós, 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 Amós. Ubíquese en Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amén. ¿Lo tiene, amada iglesia? Muy bien. Leemos el capítulo 2, verso 6 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de las multadas beben en la casa de sus dioses. Bendito Padre, gracias. Añádale bendición a su palabra. Que su Santo Espíritu nos ministre esta noche. Que toque aquellos corazones compungidos. Que levante la mano al desvalido. Que extienda la mano al que está en el suelo. Que abra la puerta al que está minusválido. Aquel que está pasando por situaciones difíciles. Aquel que trae una congoja en el corazón. Por favor, Señor, fortalece al débil. Dale ánimos al desanimado. Consuela al desconsolado esta tarde. Y al que ha estado en luto, en llanto, por favor, en el nombre de Jesús te suplico que tomes control de esa mente, de ese corazón y de esa alma. Pero que tu Espíritu, Señor, nos llene y que salgamos diferentes esta noche, llenos de tu presencia y llenos de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Dé la mano al que está a la par y dígale: ya siento que lo amo. Bueno, no lo saludó, pero era un ejercicio solo para que lo saludara el que estaba ahí a la par. Bien, ahora procuremos concentrarnos ahí. Bien, Amós. Este era un siervo de Dios que, digamos, predicó en un momento bastante complicado para el pueblo de Israel. Este predicó aproximadamente en el 790 al 740 antes de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y hay algo bien interesante en este profeta, porque en ese momento se levantaron varios profetas a predicar la palabra de Dios para darle un mensaje de arrepentimiento al pueblo, pero el pueblo seguía en los designios de su corazón. De manera que Amós predicó en los tiempos de Abdías, de Joel, de Jonás, de Amós, de Oseas y de Miqueas. Y también predicó en el tiempo de Isaías. De manera que posiblemente estos profetas que le he mencionado, posiblemente entre ellos se conocían. Posiblemente. Es como decir en la actualidad, ¿verdad? En el siglo XX y en el siglo XXI existieron grandes siervos de Dios, entre ellos Gille Ávila, el pastor Edgar López Bertrán, el pastor Mario Vega, el pastor, ¿qué otro pastor de renombre puede haber? El pastor Sergio Solórzano, ¿qué otros pastores? El pastor Ticas, el pastor Pleités, el pastor Castillo, el pastor Daniel, el que está en Ciudad Barrios, Daniel Reyes, el pastor Daniel Quintanilla, predicaron la palabra de Dios para que los habitantes de El Salvador se convirtieran de sus malos caminos. Todos ellos predicaron, posiblemente entre ellos se conocieron o posiblemente no,
pero predicaron el evangelio. Entonces así habían aquellos siervos de Dios como Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, y predicaron consistentemente un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Un mensaje de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se volviera de los malos caminos, porque un mandamiento le dio Dios a su pueblo y le dijo: no aprendan las costumbres de los pueblos donde yo os lleve. No aprendan lo que esos pueblos hacen. No adoren los dioses que esos pueblos adoran. No levanten lugares altos. No se inclinen ante las imágenes. No le teman a esas imágenes. Y no hagan esculturas de ninguna naturaleza. Por eso el pueblo de Dios hasta el día de hoy no es dado a la arquitectura, ni es dado a ese tipo de aspectos arquitectónicos, sino que el pueblo de Dios es y seguirá siendo eminentemente comercial y eminentemente poético. Por eso vemos que el pueblo de Dios hasta el día de hoy triunfa donde quiera que vaya, porque es un pueblo que es bueno para el comercio. ¿Quiénes dominan el mundo? Los judíos. El 50% de los premios Nobel en el mundo son israelitas. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, es israelita. Steven Spielberg es israelita. Los Rockefeller son israelitas, descendientes judíos. Y así sucesivamente. Lehman Brothers, que era uno de los pilares financieros de Inglaterra más grandes, que uno de los bancos más grandes, también de origen israelita. Albert Einstein, de origen israelita. El que escribió la obra El Capital o el Das Kapital, conocido como Carlos Marx, que es el padre del comunismo ateo, es descendiente israelita. Su padre era sacerdote judío. De manera que Dios le regaló a su pueblo grandes talentos y nos sigue dando talentos. Claro que nos sigue dando talentos, pero ¿qué es lo que pasa? Es que el pueblo de Dios desaprovecha los talentos. Y como los desaprovecha, hay alguien que los aprovecha. ¿Quiénes? Los impíos. Por eso los impíos quizás prosperan más que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el impío se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta bien tarde haciendo negocio. Y el hijo de Dios se levanta a las 9 muchas veces y todavía quiere que el trabajo le llegue a la casa. Difícilmente. Por eso los grandes empresarios progresan. Mi ex jefe, yo llegaba a las 7 de la mañana y él ya había llegado. Me venía a las 8 de la noche a veces y él se venía hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿por qué progresan? Porque son disciplinados y son talentosos para trabajar. Entonces Dios le dio talentos a su pueblo. Le dijo a Israel: no aprendan las costumbres de esos pueblos. Manténganse en mi camino. Adórenme a mí, que soy el único Dios verdadero. No te hagas imágenes de madera, de fundición, ni de nada. Ni te inclines a ellos, ni lo adores. Porque yo soy Dios, el que creó los cielos y la tierra, y que soy un Dios celoso, que visita la maldad de los padres a los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación, y que de ningún modo daré por inocente al culpable, le dijo. Así que, primer punto, no aprendan las costumbres de los pueblos. Entonces, en este contexto viene Dios y le está diciendo a Israel, y le está diciendo a Judá: no aprendan las costumbres de los pueblos. Pero este pueblo siguió los designios de su corazón. Estos, digamos, profetas que le acabo de mencionar, predicaron en este tiempo, advirtiéndole al pueblo que no se mezclaran con los pueblos paganos, que no aprendieran sus costumbres, porque si ellos aprendían sus costumbres, un gran mal les vendrían. Entonces podríamos decir que estos son los profetas preexílicos, o sea, que predicaron antes que se llevaran al pueblo en cautiverio. Amén. ¿Y cuántos más predicaron en el exilio? Amós, Oseas, Jeremías, Miqueas, Isaías, Sofonías, Nahum, Habacuc. Le predicaron al pueblo. Siempre el mensaje fue consistente: no aprendan las costumbres de los pueblos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se desvió.
¿Y qué pasó al desviarse? Perdió lo más valioso, la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando se pierde la presencia de Dios? Diga conmigo, se pierde todo. Porque la persona que no tiene la presencia de Dios está en oscuridad. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro glorioso Señor Jesucristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos escogió, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y oiga una cosa, dice pueblo adquirido por Dios. Y cuando dice la palabra adquirido, entra un aspecto muy fundamental que el creyente tiene que tomar en cuenta, y es lo siguiente: que tú y yo, amado hermano, si bien es cierto, fuimos rescatados por Cristo Jesús, y aunque la salvación es gratis, no es barata, porque cuesta la sangre del Cordero. Y ese es el problema del creyente, que no ha aprendido a valorar la salvación, no ha aprendido a valorar la sangre del Cordero, no ha aprendido a valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando alguien viene y le advierte preexílicamente, antes que le caiga el gran juicio, alguien te advierte y te dice: deja ese mal camino, ya no te metas con esa amistad, ya no platiques con esa persona, ya no hagas lo que estás haciendo, deja a la otra mujer y vente con tu esposa. Pero viene la persona y aunque escucha el mensaje, por aquí le entra y por aquí le sale. Viene tu nana y te dice: hija, no andes con esa muchacha, no te metas con ella, ella tiene un mal ejemplo, es una niña que ha andado en malos caminos, que tiene malas costumbres, que no ha sido criada de la misma manera que tú has sido criada. Esta niña se ha criado sin su nana, sin su tata, y se ha criado con su abuela, y su abuela la deja hacer todo lo que quiera, y tú estás aprendiendo esesa costumbre. Viene la cipote y dice: no, mamá, fíjense que ella es buena gente, no se mete con nadie, es calladita, si es una muchacha que vale la pena seguir, es una muchacha que tiene buenas amistades, buenos pensamientos. Y de repente tu hija te llama a la policía, está presa. ¿Y qué le pasó? Es que fíjese que mi hija se fue con su amiga a dejar un paquete a San Miguel. Les dijeron que les iban a dar $200. $200 por 2 horas y llevar un paquete. ¿Vale la pena? Posiblemente sí, en términos humanos, pero en términos cristianos, no. Es la peor decisión que puede tomar. ¿Y qué tal? Dije el policía: ¿sí la van a ir a ver? Sí, la vamos a ir a ver. Y pasa el juicio, la condenan, 8 años. ¿Cuántos años tenía la cipote? 17. ¿Por qué? Porque no atendió el llamado a los profetas. Así le pasó a Israel. No atendió el llamado a los profetas. Viene Elías, le predica, Eliseo le predica, Amós le predica, Oseas le predica, Jeremías le predica, Miqueas le predica, Nahum le predica, Sofonías le predica, Nahum le predica, y todo el mensaje era tan consistente que le decía: no aprendan las costumbres de los pueblos. Y como Israel andaba bien chollado, habiendo visto el poder de Dios que lo sacó de Egipto, de los 430 años de esclavitud, y no aprendieron. ¿Qué le pasó? Bueno, le predicaron una vez, otra vez, de diferentes tiempos, de diferentes ángulos, en diferentes momentos, y viene Salmanasar V, rey de Asiria, y se lleva cautivo al pueblo de Israel. No al pueblo judío, ese todavía no. Se lleva cautivo al pueblo de Israel. Se lo llevó cautivo. Los vapuleó, los penqueó. Los asirios eran tan crueles que venían y abrían el vientre de las mujeres embarazadas con la espada. Le metían la espada, le sacaban el niño y se lo ponían a la par, le cortaban el cordón umbilical, y la mujer no se moría del dolor de la espada, de que le habían abierto su estómago, sino que la mujer se moría de la pena al ver morir a su hijo a la par. Y venían los asirios y violaron a las mujeres israelitas. Torturaron a los jóvenes, los mataron,
se los llevaron a todos cautivos. Y cuando se los llevan cautivo al pueblo de Israel por haber desobedecido la voz de los profetas que les advirtieron acerca de esa gran cosa mala que les iba a llegar, y como no les importó, cuando finalmente les llega la gran tribulación, que llega Salmanasar con los carros, con los caballos, y se lleva al pueblo de Israel cautivo en el año 722 antes de Cristo, entonces el pueblo gimió. ¿Y saben qué dijo el pueblo? Era cierto lo que decían los profetas. Era cierto. No le hicimos caso a Amós. Y dice Amós en el verso 3: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré, dice, su castigo. Ojo, Amós está predicando en el 792 al 740. No había sido llevado cautivo todavía Israel. Aquí le está advirtiendo: no revocaré su castigo, porque se han convertido en un pueblo injusto, que venden al humilde por un par de zapatos, que humillan al pobre, que desprecian a la viuda, que no ven por el necesitado, por el huérfano. Al esclavo lo maltratan. Llega el año 7º y no lo dejan libre. Son injustos. Mi pueblo se ha vuelto, dijo Dios, injusto. Por eso viene Salmanasar, que está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Cuando usted en su casa lo lee todo el capítulo, llega y se lleva a este pueblo cautivo. Pero antes de esto, la nación toda se había dividido. ¿Y por qué se dividió? También porque no siguieron los designios de Dios, sino que siguieron sus malos caminos. ¿Y cuándo se divide? Cuando entra en el poder el hijo de Salomón, Roboam. 10 tribus se fueron para el norte. Ese es conocido como el pueblo de Israel o Samaria, los samaritanos. Las otras 2 tribus se quedaron con él, con Roboam. Ese es conocido como el pueblo de Judá. Entonces Salmanasar, rey de Asiria, a quien se llevó cautivo, fue al pueblo de Israel, a Samaria, no a los judíos, a los israelitas. Por eso viene el profeta Ezequiel en el capítulo 23, del verso 1 al verso 4, estando en el cautiverio, porque Ezequiel, Jeremías y Daniel son profetas exílicos que predicaron cuando este pueblo ya estaba exiliado. En el exilio, en el problema, en la necesidad, en la angustia, en el llanto, en el dolor, siempre Dios te va a mandar palabra. ¿Para qué? Para que reflexionemos y volvamos al camino. Amén. ¿Están aquí? Viene Ezequiel y le dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola. Este es Israel, Samaria, Ahola. Y la otra se llamaba su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, dice Dios, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Estas 2 hermanas eran fornicarias, y Dios les predicó por medio de los profetas para que no les viniera esta maldad. Pero ellos no se aprestaron del consejo, sino más bien hicieron justamente todo lo contrario lo que los profetas le predicaron. Y viene Israel y se lo llevan cautivo, en llanto, llorando, el primero. Y siguen los profetas predicándole a Judá. Jeremías le dice a ese pueblo, antes que se llevaran a Judá cautivo, Jeremías le dice algo bien interesante al pueblo de Judá.
Porque dos males ha hecho mi pueblo, le dice Dios a Judá. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Muchos se les ha predicado de diferentes maneras. Se les dice, mire, ya deje ese mal camino, ya no ande con esa persona, ya deje de hacer lo que está haciendo. Y se le predica de una manera, de otra manera, de otra manera, de otra manera. Viene y lo reconviene la esposa, lo reconvienen los hijos, lo reconviene el jefe. Incluso se encuentra un bolo en la calle y le dice, ya deja el mal camino. ¿El bolo? Sí, el bolo. ¿Qué le dijo? Ya deja el mal camino. ¿Y Dios puede utilizar un bolo? ¿Con que usó un burro? Y me está usando a mí. No usará un bolo. ¿Y qué le dijo la burra a Balán? Ey, no metas hasta cielo, le digo, desde joven te he servido, le dijo. Y estaba pero tan envanecido en el pecado, pero tan envanecido en el pecado, pero tan muerto en el pecado, que no había realizado que estaba hablando con un animal. Muchos de nosotros estamos así como Israel, estamos envanecidos en el pecado, andamos pero felices en el pecado, andamos pero gozosos en el pecado y decimos, no me pasa nada. Si no me pasa nada, ve hoy que estoy jugando en los dos equipos, no me pasa nada. Llego cuando quiero a la iglesia, visito cuando quiera a mi amante, me echo el trinquete de vez en cuando, canto un par de coritos, derramo un par de lágrimas, oigo el culto y sigo sustrayendo lo que no es mío de la empresa. Y sigo viendo pornografía en el internet. Y sigo enamorando varias mujeres por el Facebook. Y creo cuentas falsas de Facebook para ver quién cae. Pero el domingo estoy en el culto. Renuévame, Señor Jesús. Y hasta la gran lágrima, una gran gota que cae del suelo. Entonces no hay problema, no pasa nada. Mire, hay personas que andan pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado, y no les pasa nada. Y usted dice, ¿cómo es posible que ese impío no le pase nada? Si viene a la iglesia un gran trinquetero, un gran pícaro, no deja a la otra mujer. Mire, la mujer pan y agua la tiene, le da $10 al mes y todavía le pide el vuelto al finalizar el mes. Y no le pasa nada. Espérate. Espérate. Que eso es ilusorio. Porque el diablo también hace milagros. El diablo también erigió la serpiente delante de Faraón en Moisés. El diablo también puede darte cosas atractivas, pero lo que Dios te da, amado hermano, eso nadie te lo quita. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da jamás le añade maldición, sino que le añade bendición. Y no te da tristeza, sino que te da bendición. Y aunque sea difícil de entender muchas veces, quiero que entiendas una cosa. Que hay cosas que son aparentes. Y si algo tiene el diablo es que es estratégico. Te pone lo que te gusta, no lo que no te gusta. Si ya sabe que sos adicto al trabajo, te da más trabajo y ya no venís a la iglesia. Y poquito a poco te está chamuscando el demonio. Poquito a poco. Si ya sabe que lo que te gusta son los tragos, desde el jueves te van a estar presionando los amigos. No, pero es que mire, si es que estos amigos son un par de cervecitas. Mire, si Pablo le dijo al joven Timoteo, a causa de tus problemas estomacales, échate una botella de vino. Sí, el tomar vino es bíblico, pastor. Sí, es cierto, lo que pasa es que nosotros no somos judíos. Los judíos sí se toman una copa de vino, no hay ningún problema, pero es una.
El problema del salvadoreño es que ni se le enseña la botella cuando ya con el zumo ya se puso, pues. Una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres es una, entonces no es ninguna. Sigamos. ¿Por qué? Porque el diablo está interesado estratégicamente que tú y yo nos comencemos a separar poco a poco del camino de Dios. Y te pone trampas. Si ya sabe que te gustan las muchachas, entonces solo muchachas te llegan a saludar. Primero te manda una fellita, luego cuando ve que no caíste te manda otra más o menos, y de ahí cuando ve que no caíste te manda otra, y de ahí cuando ve que no caíste te manda una modelo. Pastor, pero si mi marido es feo, si es que no es por feo, no es por feo, es porque el diablo quiere que caiga. Y yo conocí un pastor en Chalatenango, feo, feo no, feo, le faltaban 2 dientes, y yo le decía que cuando me hablara de lejos. Y se va enamorando una muchacha como de 19 años, chula la muchacha. Y le corresponde la muchacha. Dejó el ministerio y se fue con la muchacha. Porque el diablo te va a dar lo que a ti te gusta. Y él sabe lo que a ti te gusta. Él lo sabe. Él sabe, jovencito, que a ti te encanta que pasar prendido 7 horas en el Facebook. Ah, pues te regala el internet. Porque el diablo sabe estratégicamente cómo alejarte. Ah, pero a la hora de hacer las tareas, no entiendes nada. ¿Por qué? Porque el Facebook te ha succionado la materia gris y te la va a seguir succionando. ¿Por qué? Porque el diablo está interesado en que su iglesia se vuelva fría y se vuelva a adorar los dioses de este siglo. ¿Y cuáles son los dioses de este siglo? Llámele Dios a todo aquello que se interpone entre tú y Dios. Si adoras más a tu hijo que a Dios, tu niño es un Dios. Si tu mujer ocupa el puesto de Dios, tu mujer ya se convirtió en Dios. Si tu trabajo ocupa el puesto de Dios, tu trabajo es tu Dios. Si tu teléfono se ha convertido en Dios, en el puesto de Dios, entonces tu teléfono es Dios. Haz una prueba, si quieres. Haz un juramento de no tocar tu teléfono en 20 minutos. A ver si lo logras. ¿Algún amén? ¿Cuántas esposas quieren saber aquí cuánto los aman sus esposos? Esposas, levanten la mano. Dígale que le dé la clave del teléfono y el Facebook, la clave del Twitter y la clave del WhatsApp. Amén, muchachas. Así era este pueblo rebelde. Viene Dios y le dice: las dos son fornicarias, la Ahola y la Oliva. La Ahola por pícara, por fornicaria y por adúltera, me la llevé cautiva. Y me la llevé cautiva con brutalidad. Y viene la pequeñita que era la Oliva, Judá, el pueblo de Judá, y manda un gran general llamado Nabucodonosor y le pega una gran tastaseada al pueblo de Judá y se lo lleva cautivo también. Se lleva el primer convoy en el 607 antes de Cristo, luego en el 599 otro convoy, y luego en el 587 se lleva otro convoy cautivo. Dentro de ese convoy iba Daniel, Sadrach, Mesac, y ese es el pueblo de Judá. No lo voy a confundir. Israel es Samaria,
Pueblo del norte, 10 tribus. Judá, 2 tribus, Benjamín y Judá. Amén. Este fue llevado cautivo. Y estando cautivo, Dios siempre envió palabra. Aquellos le advirtieron, que eran los preexílicos. Les dijeron: dejen su mal camino, dejen de fornicar, ya no adoren en los lugares altos, ya no hagan lo que hacen los pueblos, adoren al único Dios verdadero. El Dios verdadero que debe ser adorado no necesita un templo para ser adorado, porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Adórenlo, pero no entendieron. Se lo llevaron cautivo. Muchos de nosotros se nos ha predicado de diferentes maneras que dejemos ese pecado, esas trampas que estamos haciendo, pero no queremos entender. Entonces, cuando no entendemos, viene el ay de Dios. Y el ay de Dios es el juicio. Es irreversible. Mire lo que dice el verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Ya te advirtieron, a ti y a mí. Ya nos dijeron que dejemos eso que estamos haciendo, que no le agrada a Dios. Esa doble moral, ese doble estilo de vida, que aquí somos creyentes, pero afuera somos no creyentes. Aquí nadie peca, pero afuera, como que si fuera una maratón. Ya nos advirtieron: no dejamos de hacer lo malo, viene el juicio. Es irreversible. Y estando en el juicio, siempre Dios te va a mandar una palabra de consolación y una palabra de salida. Viene Daniel, viene Jeremías y viene Ezequiel, y comienzan a predicarle al pueblo de Dios. Y en ese momento de cautiverio, en ese momento de tristeza, en ese momento de lágrima, Dios consuela a su pueblo y le dice: les advertí. Ahora espérense, son 70 años de cautiverio, de miseria, de dolor, de llanto, de lágrimas, de desconsuelo, de necesidad, de miseria, de preocupación, de abatimiento, de congoja. ¿Por qué? Porque no hicimos caso. Porque no hicimos caso. Pero siempre, a pesar de todo ello, viene Dios y sigue consolando a su pueblo. Y aunque les advirtió y les dijo: 2 cosas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Estos samaritanos, israelitas, no los judíos, hicieron algo peor en cautiverio. Por lo menos los de Judá se mantuvieron. Pero los samaritanos fueron los peores. Vino el rey Salmanasar y pobló ese lugar de Israel, de Samaria, con varias personas de diferentes naciones. Pero como ellos no conocían las costumbres que Dios le había dado a su pueblo, venían los leones y se los comían. Posteriormente, 22 años después, regresaron los israelitas, se mezclaron con estos pueblos. Las mujeres se casaron con esos hombres y los hombres se casaron con mujeres paganas, y ya Dios había dicho que no eligieran otras mujeres que no fueran las mujeres de su pueblo. Se mezclaron. Por eso cuando Jesús predica y entra a Samaria, en el capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan, comienza a predicar Jesús, y estaba una mujer en ese lugar samaritana, y llega Jesús y le dice: mujer, dame de beber agua. Y viene la mujer y le dice: ¿cómo me pides a mí, tú a mí, que te dé de beber si tú ni siquiera tienes un depósito para tomar agua? Jesús le dice: mujer, ve y llama a tu marido, le dice. ¿Y qué le dijo la mujer?
No tengo. Bien has dicho, le dijo. Porque el que ahorita tiene no es tu marido y has tenido 5. Señor, me parece que eres profeta, le dice. La mujer se admiró que Jesús hablara con ella. ¿Por qué? Porque los judíos y samaritanos no se llevaban, porque los judíos veían a los samaritanos como gollines, como perrillos, como cerdos, como nos ven a nosotros hasta el día de hoy los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos no había nada peor que un samaritano, un israelita mezclado con las costumbres de otros pueblos. Por eso la mujer se impactó que Jesús hablara con ella. Y viene la mujer en el verso 13 y le dice: Señor, le dice, ustedes los judíos, le dice, adoran en Jerusalén, mas nosotros adoramos donde adoraron nuestros padres. ¿Y dónde adoraron los padres de estos samaritanos? Adoraban en el monte Ebal, en el monte Gerizim, porque de acuerdo a la promesa de Dios, como Moisés se lo había dado en Deuteronomio capítulo 27, allí en el monte Gerizim, en el monte Ebal, viene Moisés y bendice a las 12 tribus de Israel. Y al dar la bendición, los samaritanos entendían que era el lugar donde debía de adorarse, el monte Gerizim. Pero los israelitas, los judíos, no adoraban en el monte Gerizim, porque el templo Salomón lo había construido y lo reconstruyeron después de que volvieron de cautiverio los 70 años. Los judíos lo construyeron en Jerusalén, porque ahí estaba el primer templo. Entonces el lugar de adoración para los judíos era Jerusalén, no Gerizim. Entonces Jesús tiene que poner las cosas en orden y le dice a esta mujer: ustedes adoran lo que no saben. Mire qué interesante. Ustedes adoran, le dijo Jesús, lo que no saben. Porque vendrán días, le dice Jesús, que ni en el monte Ebal ni en Jerusalén adoraréis, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. En espíritu y en verdad. Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando ores o adores, entra a tu lugar secreto y cierra la puerta, y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público. Mire qué lindo. Pero hay algo más. Le dice Jesús: no se equivoquen, la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Porque yo, le dice Jesús, provengo de la tribu de Judá, y la salvación viene de los judíos. Y Jesús anda buscando entonces adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero hay dos cosas fundamentales. Uno, es que Dios te envía hombres y mujeres para que te prediquen, para que cambiemos ese camino en el cual nos hemos alejado de Dios. Te advierte, te avisa, te manda atalayas, te da una palabra de consuelo y te dice: no hagas esto, no hagas aquello. Y cuando ya no escuchamos esa voz y estamos en el problema, siempre te va a mandar una solución y te va a decir: te lo advertí. Ahora te va a decir: espérate. Aunque la visión tardare, espérate. Porque el que la ha prometido, la va a hacer llegar. Porque el que la ha prometido es el Rey de Reyes
y Señor de señores, creador de los cielos y de la tierra, dador de la vida. Dios es tan maravilloso que aún en el problema tu corazón palpita y no necesita baterías. Tu vista funciona y tampoco necesita baterías. Tus oídos funcionan aún en la prueba y no te quebranta. Tus rodillas funcionan y puedes caminar. Aún en la tribulación te metes un trozo de carne a la boca y le vas a sentir sabor, porque quien te diseñó se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.